Efesios capítulo 4. Efesios chapter 4 verse 3. Efesios capítulo 4 verso 30. Cuando esté allí, diga conmigo: gloria a Dios. La palabra de Dios siempre es maravillosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es vida, es esperanza. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Su palabra permanecerá, mi hermana, para siempre. Siempre permanecerá la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo que es el Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo. Efesios 4:30 y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ore conmigo un instante más antes de tomar asiento y dígale: Padre, hoy he venido a esta casa de predicación. Esta casa es como aquel lugar en Betel, donde Jacob se quedó dormido y en medio de la visión vio una escalera que ascendía hasta el cielo. Y él veía ángeles que subían y bajaban y vio a uno sentado en lo más alto, y ese eres tú. Hoy hemos orado, hoy hemos cantado un instante y estamos delante de tu palabra, de tu revelación, Señor. Y queremos que esta maravillosa y bendita palabra haga eco en nuestro interior y se quede anidada en nuestros corazones y dé fruto cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Puede tomar asiento, diga gloria a Dios. Y allí cuando está sentado, dígale a usted, a su compañero que está al lado, dígale: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo pongas triste, iglesia. El Espíritu Santo, iglesia amada, es la tercera persona de la divina Trinidad. El Espíritu Santo es un regalo invaluable para los creyentes. El Espíritu Santo de Dios nos guía, nos fortalece. El Espíritu Santo de Dios nos transforma. El Espíritu Santo de Dios es lo más maravilloso que usted y yo podemos tener. No hay nada como el Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá: pero ¿cómo así, pastor? El Espíritu Santo de Dios, sí. Es todo para nosotros. El Espíritu Santo de Dios es lo más maravilloso. No hay nadie como Él. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo, ¿qué? Me vaya. ¿Cierto? Y la gente se preguntaba en aquel momento: pero ¿cómo es posible que a mí me conviene que ese ser maravilloso de amor llamado Jesús, ese Jesús que hacía milagros, hermana, que levantaba a los muertos, ese Jesús que multiplicaba panes y peces en el desierto? Porque una cosa es muy sencilla: ir al mar y sacar peces, ir a una panadería y sacar pan, ¿cierto? Pero aquel Jesús que en medio del desierto multiplicaba panes y peces, era algo maravilloso. Era un regalo precioso de Dios. Y Él le decía a la gente: a ustedes les conviene que yo me vaya. Wow. Eso a mí me debilita. Si yo me voy al contexto de aquel momento, mire, si yo me pongo en los pies, en los zapatos, sandalias de aquel tiempo, y escucho a mi Jesús decir una cosa semejante, yo no lo pudiera entender. ¿Cómo es posible que a mí me conviene que un ser tan maravilloso, tan hermoso, tan lleno de bondad, de milagros, me diga que es mejor irse? Que Él le dice que es mejor que Él se vaya. Wow. Pero cuando venimos a las Sagradas Escrituras y cuando comenzamos a entender el regalo invaluable, el regalo maravilloso del Espíritu Santo, podemos entender qué quería decir Jesús. Por eso usted necesita una casa como esta. Usted necesita ser oveja de un redil. Usted necesita ser hijo de una casa. Usted necesita ir a un lugar donde sea instruido con la palabra de Dios. Usted necesita oír hablar de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la única manera de que su fe va a crecer, de que su fe va a aumentar, de que usted va a aprender a conocer qué es lo que Dios quiere decir en su palabra. ¿Cómo puede ser posible
que el apóstol San Pablo nos dice en Efesios, amados, le está diciendo a la iglesia en Éfeso, yo quiero que usted se teletransporte, que usted viaje en el tiempo a 2000 años atrás y haga de cuenta que usted no está aquí en lluvia de vida, ni en la tarde va a estar sentado en lluvia de gracia, no, que usted está sentado en la iglesia de Éfeso, en un lugar de Turquía, y que llegue el apóstol y le dice a la iglesia, amados, porque este mensaje es para los amados. Este mensaje es para la iglesia, para los que ya fueron bautizados, para los que vienen y congregan, para los hermanos que comparten ofrenda, hermanos que vamos a compartir ahorita la Santa Comunión, porque hoy es el primer domingo del mes y practicamos este maravilloso ejercicio de la comunión del Señor. Y llega el apóstol y le dice, hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Mire, una cosa es el sello que Dios colocó en ti para el día de tu salvación, y otra cosa son las evidencias del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Son dos cosas diferentes. Pero si tú quieres experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida, si tú quieres aprender a ser sensible a su voz, a oírlo, a experimentarlo, no lo debes entristecer. Mire, conocía en estos días, no le voy a decir el nombre, secreto pastoral, y de capellán, hablaba con una mujer y me decía, pastor, el otro día iba rumbo al aeropuerto, tenía un viaje para X país, tampoco se lo voy a decir, porque comienzan a atar cabos. Y me decía, pero en el camino oí la voz clara del Espíritu Santo que me dijo, se te quedó el wallet. ¿Qué? Pero si fue lo primero que eché. Y volvió y le dijo el Espíritu Santo a esta hermana, se te quedó la billetera. Y yo, no puede ser, es imposible. Si fue lo primero que eché. Ella se agarró a alegar con Dios en su mente, con el Espíritu Santo. Mira lo hermoso que es. Se orilló, destapó la maleta, hermano, todo el revolcó. No estaba. Se regresó para la casa. Ahí estaba en la mesita donde colocaba las llaves. Ese es el Espíritu Santo de Dios con usted. Él dice que Él os recordará todas las cosas. Y yo invito a los hermanos alrededor del mundo, hagan ese ejercicio. El día que se les pierda las llaves, que hay algo que ustedes saben que no lo pueden encontrar, vayan a la presencia de Dios, como predicaba el hermano Mateo ahorita, empezando el servicio. Hagan un altar para Dios en su casa y pregúntenle al Espíritu Santo. Dice Él en su palabra que Él os recordará todas las cosas, todas, aún los pequeños detalles. Hace 3 años aproximadamente necesitaba encender un auto y no sé cómo las benditas llaves de ese carro no aparecían dentro de la casa, de ninguna manera. Busqué por todo lado, creo que hasta me enojé, hermano. Era increíble, no aparecían. Y me acordé, imagínense, le está hablando el predicador. Le está hablando a alguien que viene y se para delante de usted todos los días. Y me dijo, ¿y por qué no me has preguntado a mí? Yo, Señor, perdóname. Fui al cuarto de oración y le dije, Padre, aquí estoy, no encuentro las llaves. Espíritu Santo de Dios, recuérdame a dónde están las llaves. ¿Me acosté a dormir? Cuando me despierto, Él me dijo, la dejaste al lado del arbolito que está en la yarda. Dios mío, salgo corriendo, ya estaban las llaves. Ese es el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Él está allí, aún en los pequeños detalles, pero usted debe creerlo. Él es maravilloso. Mire, hermano, les he contado la historia. Estudié con mi esposa, ¿cierto? Me gradué con ella de la high school, de la secundaria. Y no solamente nos graduamos, sino que nos casamos. Y ahí seguimos una historia de amor hace 24 años. Iglesia, pero pasaron varios años
y yo no me acordaba del nombre de un compañero que teníamos de clase en común. Mira esto. Y ese compañero había sido como una especie de Cupido, porque él había hablado cosas para mí. Me había dicho, la que no era mi esposa en aquel tiempo, me dijo, ella te mira todo el tiempo. Tú le gustas a ella. Y yo, ¿en serio? Y me acordaba de esas palabras de aquel varón, pero no me acordaba del nombre. Y volví y hice la misma. Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Hermano, me levanté. Me acordé con nombre de detalles. Me acordé de los dos nombres de él y del apellido. Y todavía me acuerdo y nunca se me va a olvidar. Porque lo que el Espíritu Santo te recuerda jamás podrá volver a salir de ti. Él lo dijo y Él lo cumplirá. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su rol en nuestras vidas? El Espíritu Santo, como persona divina, Él es Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios y está presente de la creación, hermano. En Génesis, en el capítulo 1. Vaya conmigo a la escritura, verso 2. Mire lo que dice. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo precioso de Dios ha estado desde el primer momento en la creación. El Espíritu Santo de Dios escucha, sabe, siente. En Hechos capítulo 5, verso 3 y verso 4. El apóstol Pedro tiene un encuentro con un hombre llamado Ananías, que le había mentido al Espíritu Santo de Dios. Había sustraído de la heredad. Había sustraído de lo que él había comprometido para llevarlo en donación a los hermanos de aquel tiempo en la iglesia primitiva. Y el apóstol Pedro no lo podía creer. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, él está diciendo, mira, él ha robado. Él dijo que iba a dar 10 pesos de la heredad y resulta ser que va a salir con 3 y te va a mentir descaradamente. Va a decir que solamente la vendió en 5 y por eso te da 3. ¡Wow! Y el apóstol Pedro estaba aturdido en su corazón. Y le pregunta, le da la oportunidad, Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y llega y le miente. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro a Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses, robases del precio de la heredad. Siguiente verso, mira esto. Y entonces, ¿qué le dice el apóstol Pedro? ¿Qué le dijo? Reteniéndola, la heredad, ¿no era tuya? Si tú no hubieras querido vender esa casa, esa propiedad, era tuya. No tenías por qué hacerlo. Aquí lo importante era que no le mintiera al Espíritu Santo de Dios. Porque si se quedaba contigo y no la vendías, al fin era tuya. ¿Acaso no estaba en tu poder? Dice la Escritura, pregunta el apóstol. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y vemos que Él le mintió al Espíritu Santo y precioso de Dios. Por eso le digo, mi hermano, tenga mucho cuidado con lo que usted promete. Tenga mucho cuidado con sus votos. Por eso hoy tenemos cantidad de hombres y mujeres viviendo tristezas en sus corazones. ¿Por qué? Porque un día se amaron. Un día fueron a un altar como este o a una parroquia no sé a dónde. Y se juraron amor eterno con un hombre y con una mujer. Hicieron unos votos matrimoniales y ellos delante de Dios, delante de testigos, prometieron no quebrarlos, no romperlos. Pero pasó el tiempo y vamos a llegar al final después de esto. Y hubo un enfriamiento espiritual. Hubo un entristecimiento del Espíritu Santo de Dios en su vida. Su falta de comunión, su falta de contacto con el Espíritu Santo de Dios hizo que usted rompiera sus votos matrimoniales. Porque cuando Dios no está en una relación, cuando Dios no es ese tercer doblez en su vida, tarde que temprano su matrimonio sucumbirá y sus votos se romperán. Por eso, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero es lo que Dios une.
no lo que une el hombre. Hay muchas parejas que ellos se ponen de acuerdo y se unen. Eso no lo unió Dios. Lo unieron ustedes por sus decisiones. Por eso es importante que Dios sea el centro de las familias, que Dios esté allí. El Espíritu Santo es una persona con emociones. El Espíritu Santo puede ser entristecido. No contristéis, dice el verso 30, al Espíritu Santo de Dios. Hechos 7:51. El primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Él fue apedreado. Era un joven. No tenía más de 17, 18 años. Lo acusaron falsamente. Este varón Esteban, dice Hechos capítulo 6, fue escogido para atender a las mesas. Era un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Y él estaba haciendo una defensa pública de su fe. Esteban estaba defendiendo lo que él había aprendido, no solo por lectura, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Y él, cuando él le recitaba todas las escrituras a los que lo acusaban, él les decía, ¿por qué resistís al Espíritu Santo de Dios? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios, como vuestros padres también lo hicieron. ¿Cuáles vuestros padres? Sus antepasados habían resistido al Espíritu Santo de Dios una y otra vez. Y eso es lo que hoy pasa, amados. Hoy estamos viviendo lo mismo. Tú le hablas a las personas de cosas espirituales y no las pueden entender, porque para ellos es locura. La palabra dice en 1 Corintios que esta maravillosa palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los incrédulos. Pero para todos los que creen en Jesús es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para vida eterna, es poder de Dios para restauración, es poder de Dios para romper cadenas, es poder de Dios para levantar el matrimonio, es poder de Dios para traer vida a tu valle de mortandad. Es el poder de Dios operando dentro de ti. Efesios 1:13 dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos selló con una promesa. Tú y yo tenemos promesa ¿de qué? De vida eterna. Tú y yo tenemos promesa ¿de qué? De salvación, de estar siempre con el Señor. En Él también vosotros fuisteis ¿qué? Sellados. Hermano, es un sello que usted carga. Hoy ya casi les voy a compartir acerca de Apocalipsis por allá en el capítulo 13, donde hablamos acerca de del famoso sello de la bestia y del anticristo. Pero yo no puedo ir allá a Apocalipsis si no le enseño primero a usted qué es el sello del Espíritu Santo de Dios. Hoy el mundo entero está hablando de señales, está hablando de sellos, que le van a colocar la marca, que le van a implantar el chip, que le van a dar la tarjeta esa especial, que le van a leer el iris de sus ojos, que usted va a quedar marcado. Pero yo le tengo una noticia buena de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios a usted ya lo selló con las arras de la promesa. El Espíritu Santo de Dios colocó un sello en usted, iglesia, que cuando la trompeta suene, que cuando el Señor venga por su pueblo, que chi ni que nada, hermano, usted se va a ir a la presencia de Dios. Pero debe entender que hay un sello de Dios en su vida. Él nos da una vida espiritual. Él nos guía en el camino de la verdad. Juan capítulo 3 verso 5 dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú no necesitas nacer de una nueva religión. Oh, pastores, que yo me crié en la religión tradicional. Y ahora usted me está metiendo en la religión evangélica. Cristiana, yo no estoy metiendo en ninguna religión. Yo le estoy diciendo a usted que necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu. No como lo dice el pastor, como lo dijo Jesús. El que se bajó del cielo. El que abrió sus brazos en la cruz del Calvario por usted y por mí. A Él yo me debo. A Él sea la honra. A Él sea la gloria. A Él sea la adoración. Él es nuestro ayudador y consolador. El Espíritu nos consuela en nuestras tribulaciones.
nos fortalece en nuestra debilidad. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Jesús nos vino a consolar, pero Jesús sabía que se tenía que ir y no nos iba a dejar sin consuelo. Él dijo que el Padre enviaría otro, y ese es del que estamos hablando hoy, del precioso Espíritu Santo de Dios, el cual usted y yo no lo debemos entristecer, no lo debemos contristar. Usted levántese cada mañana y dígale con amor: buenos días, Espíritu Santo de Dios. Es más, se lo puede decir en inglés: good morning, Holy Spirit. Suena bonito. Cada día usted necesita ir a su presencia. Cada día usted necesita ir delante de Dios y decirle: aquí estoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar. Yo tengo una cantidad de cosas en mi mente. Tengo que preparar tortillas hoy, tengo que hacer de comer, tengo que ir a trabajar. Mi marido dijo esto, mi mujer. Ya, Señor, grite ahí: Señor, ayuda. Espíritu Santo de Dios, guíame en esta oración, porque no puedo. Porque cuando vas a la presencia de Dios, vienen 10,000 cosas a tu mente. Y el Señor te dice: acalla tu alma. Está quieto. Está quieta y conoce que yo soy Dios. Él quiere que tú sepas que Él es Dios. Pero necesitamos acallar nuestra alma. Necesitamos ese momentico de soledad. Ese momentico donde el celular se queda apagado. Donde no hablas con tu esposo, con tu esposa, ni con tu hija. Ese momentico donde no pones nada a la estufa para que no te distraigas. Nada. No prende la máquina de lavar, nada. Como decía hermano Mateo, prepara un altar en tu casa, un rincón de adoración para Él. Y de aquí estoy, te necesito. Que Él escuche tu voz cada mañana. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder transformador para nuestras vidas. Segunda de Corintios 3:18, Él nos santifica. Él nos hace cada día más como Cristo. Dice su palabra que nosotros somos transformados. Iglesia, por tanto, mire esto: nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿De gloria en qué? De victoria en victoria, a la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Si tú miras a Jesús, serás transformado, serás transformada. Si tú miras a Jesús como lo miró el apóstol Pedro el día que decidió caminar sobre las aguas, no se hundió. Pero si quitas la mirada de Jesús, comienzas a hundirte, como también le estaba pasando al apóstol. Y comenzó a gritar: Señor, sálvame, que perezco. Yo necesito caminar cada día más y más de su presencia. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo de Dios? Contristar. La palabra griega, lipeo. Aprenda esto, aprenda una palabra griega hoy. Dígale a su hermano que está al lado, dígale: lipeo. Señor, aprendí una palabra griega hoy. Lipeo. ¿Qué significa? Tristeza. Significa dolor. Mire esto. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo de Dios no fuera una persona, estaría todo ese registro gigante en las Escrituras y aún más exhortándonos a nosotros a que no lo entristeciéramos? ¿A que no hiciéramos cosas que le generen tristeza al Espíritu? Yo necesito amarlo. Contristar al Espíritu implica actuar de manera contraria a su naturaleza santa. Es ofender su santidad. Esto ocurre cuando nuestras acciones, palabras o actitudes no reflejan el carácter de Dios. ¿Cómo se sentiría el esposo que ama a su esposa, que tienen intimidad, que su esposa deje de hablarle por una semana, por 2, por 3, por 4? ¿Cuántos matrimonios hay hoy en que la esposa no le habla al esposo? El esposo no le habla a la esposa.
La esposa le manda a decir razones con el hijo. Dígale a su papá que la comida se la dejé servida ya. Dígale a su mamá que la plata del mercado la dejé allá debajo de la caja. ¿Cómo se siente una madre que parió un hijo? Un padre que ha proveído para su hijo y lo ama. Y que el hijo le deja de hablar. Se lo parió. Se lo engendró. ¿Cómo se siente el corazón del padre cuando su hijo, al que ama, no le habla? ¿Cómo se siente el corazón de una madre que tuvo el dolor de parir a sus hijos y no le habla? ¿Cómo se siente el corazón de una esposa que fue un día y entregó tal vez su virginidad, hizo un pacto delante de Dios y de los hombres y su esposo no le habla? Sus lágrimas comienzan a correr. El Espíritu Santo de Dios es sensible. Y hay muchos que aún están en la iglesia y no le hablan al Espíritu Santo de Dios. No se acercan a Él y le dicen: aquí estoy. Te amo, te necesito, Espíritu. Sé todo para mí. No tienen comunión con Él. Se llenan de cosas, de problemas, de odios, de rencores, de maldad en su corazón. Permiten que las malas palabras hagan eco en su interior. Pero dejan de un lado al regalo más maravilloso que Dios nos dejó después de Jesús, que es su Santo Espíritu. ¿Cómo se siente Él cuando lo ignoramos? ¿Cómo se siente el Espíritu cuando pasa un día, dos, una semana y no oye tu voz? ¿Cómo se siente Él? Ahí es cuando tú y yo lo entristecemos, cuando lo contristamos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro enojo, con nuestras calumnias, con nuestra forma de ser, con nuestros chismes. Cuando comenzamos a hablar palabras de odio en contra de alguien. Cuando no perdonamos esa herida o eso que nos hicieron hace años. Y comenzamos una y otra vez a decir malas palabras, sabiendo que nuestro Señor murió por aquel hombre y por aquella mujer, igual que murió por usted. ¿Por qué no dejamos esas cosas que nos separan de Dios? Dejemos afuera la calumnia, la intriga, amados, chismes. Dice el verso 29 de Efesios capítulo 4, de amargura, de rencor, de falta de perdón. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y eso no puede ser posible entre nosotros, los hijos de Dios. El verso 31 del capítulo 4 de Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Quítese de nosotros, iglesia. ¿Cómo es posible que en nuestros hogares cristianos, en nuestros hogares que amamos a Dios, hay gritos, hay palabras deshonestas? ¿Cómo puede ser posible que nos levantamos la voz entre padres e hijos, madres, esposos? Y hay palabras duras en nuestra boca. El Señor, el Espíritu Santo nos dice hoy, en esta tarde: quítese de nuestra boca toda amargura, enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Proverbios capítulo 6, verso 19, verso 16. Mire esto, al 19. 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6. Usted debe tenerlo ahí en su corazón. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma.
¿Y cuáles son? Los ojos altivos. Dios no está feliz con alguien que es altivo, con alguien que mira con menosprecio a su familia, a sus hermanos. Dios no está de acuerdo con eso, con que un hermano en la congregación mire con desprecio, mire mal a otro hermano. El Dios del cielo no mira con agrado que un hermano hable mal de otro, ni levante falsas acusaciones, ni levante calumnia. Él dice todo lo contrario, que nos amemos los unos a los otros con el amor de Jesús. La lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. ¿Qué más sigue diciendo, hermanos? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies que andan rápido, presurosos al mal, a correr, a hacer cosas malas. El testigo falso, el que habla mentira, el que siembra discordia. Mire esto, y usted tiene que tener esto claro, iglesia. Van a venir muchos aquí, se van a sentar al lado suyo y van a sembrar discordia. Miren dónde dice la escritura, en medio de los hermanos. Van a sentarse con usted. Usted los va a invitar a su casa a tomar café, iglesia. Usted les va a abrir las puertas de su hogar. Usted los va a abrazar, los va a amar, le va a decir: hermano, yo oro por ti, te bendigo. Es más, ese hermano hasta un regalo te puede dar, pero dice la palabra que él va a colocar discordia entre los hermanos con el pastor, para separar a las ovejas. Porque ese hermano no camina en una perfecta comunión con el Espíritu Santo de Dios y te va a engañar. Yo bendigo a todos los pastores que conozco y a los que no conozco. Yo bendigo a todos mis hermanos que congregan en donde sea que estén congregando. Que el Señor les bendiga. Yo no voy a ir a su casa a hablarle mal de mi amado pastor Antonio o de ese otro pastor que no conozco y del otro no. Que Dios los use, que Dios los levante, que sus estacas se ensanchen, que se multipliquen, que arranquen de las tinieblas a cientos de miles y vengan a la luz de Jesús. Que se arrepientan de esa condición y vengan a Jesús. Es el trabajo de nosotros, amarnos los unos a los otros. No con esas cosas que dice las sagradas escrituras, iglesia. Con nuestras acciones, el pecado intencional, la desobediencia, la negligencia espiritual entristecen al Espíritu Santo de Dios. Isaías, el profeta, en el capítulo 63, verso 10. Él decía que estos hombres, este pueblo, esta nación de Israel fue rebelde, iglesia, a la palabra de Dios. Dice, mas ellos fueron rebeldes. Hicieron enojar a su Santo Espíritu. Por lo cual, Él se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó en contra de ellos. La nación de Israel pasó un momento terrible en la deportación. Un momento terrible de enojo donde el Dios del cielo le tocó que usar sirios para traer juicio. Le tocó que usar gente de Babilonia como a Nabucodonosor para que trajera juicio sobre la casa de Israel a causa de la dureza del pueblo de Dios. Y no porque Dios los odiara, no, Dios no odia. Dios ama. Espíritu Santo de Dios llevó caminar de su mano. ¿Cuáles son las consecuencias de entristecer al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es la verdadera consecuencia de entristecerlo? Es la interrupción de la comunión con Dios. Usted tenía una comunión con Él como sus dedos entrelazados. Y cuando usted contrista de verdad al Espíritu Santo, hay una interrupción. Y esos dedos se separan. ¿Qué hace que se interrumpa? Que usted contriste de verdad al Espíritu Santo de Dios. El pecado. El pecado no confesado interrumpe una comunión, una intimidad con Él. Salmo 66, verso 18.
Dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Mire el corazón de un hombre que tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ese debe ser tu corazón, mi hermano, mi hermana. Un corazón que no maquina malos pensamientos, como leímos en Proverbios. Un corazón que en vez de maquinar lo malo, maquina lo bueno. Yo quiero bendecir a alguien. Yo hoy esta semana voy a orar por el pastor. Yo no sé qué lucha está atravesando él. Yo voy a orar por él, por su esposa, por su casa. Este fin de semana yo voy a levantar un ayuno, una oración, así sea de mediodía, por la iglesia. Este 2026 que ya viene, yo fulano de tal, voy a maquinar, dígale con su voz, voy a maquinar ganarme un alma para Jesús. Yo voy a ser de bendición. Yo voy a invitar a alguien a la casa de Dios. Usted comience a cambiar los malos pensamientos por los pensamientos del reino. En la mano de Dios. En este 2026, póngale fecha. Agarre su almanaque. Porque este 2026, con el favor de Dios, y si Él no regresa por su pueblo, vamos a estar programados. Y yo quiero que usted haga parte de esa programación. Yo quiero que usted esta semana se ponga en contacto conmigo y me diga, pastor, el sábado tal de mayo y abril, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo tendremos un rato de alabanza, tendremos adoración, tendremos palabra de Dios. Comience a maquinar lo bueno para con Dios. Métase aquí en su corazón el anhelo de servirle a Él. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando tú comienzas a mirar a Jesús, cuando tú comienzas a mirarlo a Él, a buscarlo a Él, a poner al Señor tu Dios como el primer lugar en tu vida, Él te escuchará, porque el salmista lo declara. El secreto de ser oído por Dios es que tu corazón esté limpio. En las bienaventuranzas dice que Él ama a los de limpio corazón, que los de limpio corazón verán a Dios. Que los oídos de Dios están aprestos a oír las oraciones, porque Él dice, un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Falta de gozo y de paz espiritual. Nuestra vida cristiana pierde su vitalidad cuando contristamos al Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Encuentra usted la galería de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y el primero de ellos es el amor, el gozo, la paz. Iglesia, la benignidad, ¿qué más? La bondad, la fe. Usted ve identificar estos maravillosos frutos del Espíritu Santo de Dios. El cristiano no se conoce porque se ponga solamente ropas largas, porque hable bonito. Hermano, el cristiano se conoce por los frutos del Espíritu Santo de Dios operando en su vida. La esterilidad espiritual contristará, limitará la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. No apaguéis al Espíritu. Yo no quiero apagar al Espíritu. Yo quiero que antes el Espíritu Santo de Dios arda cada día más en mí. Que el Espíritu Santo de Dios se levante dentro de mí cada día. ¿Cómo evitar entristecer al Espíritu Santo? Debemos vivir una vida en santidad. Debemos abandonar determinadamente el pecado. Debemos determinarnos para el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1:9. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Él es fiel. Debemos andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no démosle rienda suelta y no satisfagamos los deseos de la carne. Cultivar un corazón humilde, iglesia. Debemos ser sensibles a su guía.
Debemos tener un corazón humilde, dispuesto siempre, como decía David, a obedecer a Dios, a no contemplar la maldad en nuestra mente, en nuestros oídos. Hermanos, guardémonos para el Señor. No permitamos que estos ojos nos engañen. Mire que estamos viendo en el celular, ahí en las redes sociales, que nos está contaminando. Guardemos nuestros ojos para Dios. Un corazón humilde siempre estará dispuesto a oír la voz de Dios. Salmo 51, 17. El corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Debemos buscar diariamente su dirección. Debemos escuchar su voz en nuestras decisiones, escuchar su voz en medio de nuestras acciones. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: reconocelo en todos tus caminos y el Señor enderezará tus veredas. Usar nuestras palabras siempre, iglesia, para edificar. Hablar con gracia. Yo le dicho usted hasta el cansancio, declare vida. Usted es el profeta de su familia, de su destino. Pastor, pero es que los profetas están en la Biblia, sí, pero es que usted profetiza sobre su destino. Usted declare que tendrá buena salud. Usted declare que su casa será una casa de Dios. Usted declare con su boca que usted es un hijo, una hija de Dios, que el Señor lo quiere bendecir, que el Señor le va a cuidar, que el Señor lo va a guiar aún en medio de valles de sombra y de muerte. Él estará con usted, pero usted no puede comenzar a declarar cosas negativas sobre usted, porque eso le vendrá. Usted tiene que cambiar su mundo, su manera de hablar y declarar con su voz. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia. Romanos capítulo 10. Pero con su boca confiesa para salvación. ¿Qué es lo que usted está confesando con su boca? El Padre Nuestro es una declaración. ¿Acaso usted no sabía que las oraciones son una declaración? ¿Acaso usted no sabía que lo que nos enseñó Jesús fue a declarar: Padre Nuestro que estás en el cielo? ¿A dónde estás tú? Aquí. Que estás en el cielo. Declare: santo es tu nombre. Declare: venga a mí, venga sobre nosotros tu reino. Declare. El pan nuestro que es tu maná, Señor, dánoslo cada día. Usted búsquelo. Vaya a su devocional, tiempo con Dios. Ahí hay un maná cada mañana para usted. No se lo pierda. Es pequeñito. Son 5 o 6 pesos, pero son vitales. Es su maná. No esas tortillas que se meten al desayuno. No, hermano, ni el cafecito, ni el chocolate, que es muy rico. No. El primer maná es su palabra. Yo necesito de ese maná. Cada día debemos hablar con gracia. Como dice Efesios 4:29, sea buena tu palabra y necesaria para la edificación. Debemos evitar las murmuraciones, las críticas destructivas. No, hermano, no acepte la murmuración en contra de otro hermano. Déjelo. Un hermano se pudo equivocar, él no es perfecto. Este humilde servidor algún día se va a equivocar con usted. Créalo. A veces yo digo algo en medio de la pasión y el fervor y usted terminó entendiendo otra cosa. Y se va para su casa convencido que el pastor lo lastimó. Y viene y me castiga y no viene 2 o 3 domingos o más. Es que estoy brava con el pastor. El pastor dijo algo. Me tiene que ir a buscar, me tiene que llamar, me tiene que pedir perdón. Y yo, ¿qué le he hecho? Porque no tenemos un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que nuestra voz es para bendecir, no para maldecir. Nadie que se para aquí va a querer maldecirlo a usted. Quiere bendecirlo. Quiere que usted se vaya con una palabra de vida en su corazón. Que usted se levante como el águila. Dice su palabra en Isaías, que aunque estemos viejitos o estemos cansados, Él da una promesa y dice que los jóvenes corren y se cansan, pero que los que confían en Jehová, que dicen, tendrán nuevas fuerzas, caminarán, no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y que como las águilas sus alas levantarán. Iglesia, ese es el Dios al que usted le sirve, al que yo le sirvo. Colosenses capítulo 4, verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Qué dice el Espíritu Santo a usted hoy, iglesia? Que tu palabra sea con gracia.
Mire, y sazonada. No se queda solamente con que hables bien. No. Dice que tus palabras siempre sean con gracia. Oiga, sazonada con sal. ¿Y qué dijo Jesús? Que usted y yo somos la sal del mundo. Usted y yo le colocamos sabor a esta tierra insípida, llena de maldad. Usted no. Usted escucha a 2 o 3 de sus compañeros del trabajo hablando sandeces, hermano, cosas terribles. Usted llega y tiene una palabra sazonada con la sal que viene del Espíritu Santo de Dios. Una palabra poderosa, una palabra edificante, una palabra de amor, una palabra llena de bondad, de esperanza. No una palabra triste. Debemos mantener comunión diaria con Dios, constante. La oración nos conecta con Dios, nos conecta con su Espíritu. Orad sin cesar, dice su palabra. En 1 Tesalonicenses 5:17, ore en su corazón. No espere venir al templo. No espere el devocional, tiempo con Dios por la mañana. Ore en su corazón cada día. En el trabajo, Señor, aquí estoy, aquí en esta máquina. Pero mi corazón te ama, Señor. Te adoro, Señor. Padre, comienza en tu corazón. Ahí en la máquina del trabajo, estás barriendo, estás limpiando, estás orando. Señor, Señor, oro por mi hermana, Padre. Espíritu Santo, ahí donde estás, tócala que se devuelva para ti. Está orando sin cesar. Todo el tiempo en tu corazón. No pares de orar. Porque una interrupción en la oración es una interrupción con Dios. Una desconexión del Espíritu Santo de Dios es un enfriamiento con Dios. Yo necesito estar conectado a Él. ¿Acaso usted que cree que va a pasar? Apaga ese bombillo un instante. Quiero que le ponga mucho cuidado a esa lámpara que está allí. Préndela. Está funcionando bien la luz. Porque hay una conexión de energía. 110 voltios están cruzando por en medio de un cableado eléctrico y van a llegar y esa luz va a brillar. Esa luz está brillando porque hay una corriente que usted no ve con sus ojos, pero está allí. ¿Usted puede ver la corriente eléctrica en este momento? No la puede ver. Pero la evidencia de que la corriente eléctrica es real es que la lámpara está encendida. Ahora usted apaga la conexión y la lámpara se apaga. Usted apaga de orar y su presencia se va. Usted apaga de orar y no hay luz en su vida. No hay luz en su camino. No hay luz en medio de su comunidad, iglesia. Ese es el mayor ejemplo de una vida en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito estar en Él. ¿Y quiere más luz? Mi versículo favorito de muchos, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y es una luz en mi camino. Yo necesito de esa luz. Yo necesito cada día más, porque yo quiero ser un instrumento de amor y perdón. Yo quiero practicar el amor incondicional, porque el amor es el mayor reflejo del carácter de Dios en nuestra vida. Cuando el amor de Dios es real en usted, hay un reflejo de ese amor. Efesios 4:32, antes bien, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Este perdón refleja la obra de gracia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice algo maravilloso: perdonándonos los unos a los otros. ¿Dice enrabiándonos? ¿Dice enojándonos los unos a los otros? ¿Peleándonos los unos a los otros? Venga, hermano Jimmy, démonos unos cuantos. Hermano, hay poder en Jesús. ¿Qué pasó? Hermano Mateo, párese ahí al ruedo a pelear. No, hermano, no. Amándonos los unos a los otros. Exhortándonos. No chismoseándonos. Exhortándonos con la palabra de Dios. Amándonos en el amor del Señor. Llamándonos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sigue tu vida?
Los frutos de vivir en obediencia con el Espíritu Santo de Dios. Intimidad con Él. Romanos 8:16. El Espíritu mismo nos testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto hace parte de la intimidad con Dios. Eso hace parte de que su luz brilla en nosotros. Esa guía de vivir en obediencia nos permite experimentar una dirección real de Dios en nuestra vida. Jesús nos decía en Juan 16, verso 13, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. ¿No les conté el testimonio? Cómo el Espíritu Santo me guió a la verdad. Encontré las llaves que no encontraba. Un ejemplo. Y así como ese pequeño ejemplo y ese pequeño testimonio, hay muchos para tu vida. El Espíritu, cuando se hace real en ti, Él te guiará. Tendrás una vida en plenitud, una vida llena de gozo en el Espíritu. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay alegría, hay plenitud de gozo, hay paz en medio de las pruebas. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tal vez humano. Mire esto: guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Una vida, hermanos, fructífera. Una vida que verdad muestre a Jesús en ti. Te llenará cada día más de amor. Una vida llena del Espíritu producirá frutos que glorifican a Dios. Como el amor, como el gozo, como la paz. Una vida llena de frutos impactará el reino de Dios, impactará tu comunidad. Muchos serán alcanzados a causa de tu testimonio, a causa de tu fe, a causa de tu amor. Una vida guiada por el Espíritu es una vida de poder y propósito. Hechos 1:8 nos dice que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y seréis testigos, dijo Jesús. Coloque allí con su voz: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Gavni, en sur de Carolina, y hasta lo último de la tierra. Una vida, mire esto, guiada por el Espíritu Santo de Dios, te dará el poder y el propósito para vivir de la mejor manera. Cierro con esto. El Espíritu es el mayor regalo, el precioso regalo que Dios nos ha dado para guiarnos, para consolarnos, transformarnos. Pero sin embargo, muchas veces, nuestras palabras y nuestras acciones interrumpen esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tal vez has estado frío, has estado triste. Tal vez tu vida parece un poco apagada. Pero vivir en obediencia y en comunión con el Espíritu Santo de Dios, experimentar su gracia y su poder, experimentar su poder, su dirección en nuestra vida será vital. Porque no hay otro lugar donde podamos ir sino a Él. Póngase sobre sus pies y oramos, iglesia. Y dígale con su voz: Señor, tal vez en algún momento te contristé. Tal vez en algún momento de mi vida no levantaba mis manos al cielo. Levante sus manos un instante. Dígale: Señor, tal vez en un tiempo de mi vida estuve apagado delante de ti. Tal vez en un instante de mi vida tú no oías mi voz, pero hoy estoy orando a ti, no con palabras de mi boca, sino con las que salen de lo profundo de mi corazón. Y hoy te pido, Espíritu Santo de Dios,
arde dentro de mí. Espíritu Santo de Dios, devuélveme el gozo, regrésame el gozo de mi salvación. Y que tu maravilloso Espíritu se recree dentro de mí. Que yo pueda experimentar cada día el gozo de la salvación. El gozo y la alegría de ser un hijo, una hija de Dios. Y que yo pueda ser testigo del poder de Dios aquí en sur de Carolina, en Estados Unidos de América y hasta lo último de la tierra. En mi oración hoy a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso poderoso.